Saludos República Dominicana y el mundo, bienvenidos sean ustedes a Ruta de Actualidad, de nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día siempre a través de la poderosa señal de esta planta televisiva que cubre la geografía nacional, donde podemos ser apreciados también gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet a nivel de globo terráqueo. Criticar lo malo y resaltar lo bueno, independientemente de quién lo haga, es el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que desde hace casi 20 años hacemos para ustedes y donde, lejos de considerarlo un trabajo, es un gran privilegio, pero sobre todo un placer. Estamos dirigiéndonos en vivo a todos ustedes y recordándoles que son la parte más importante de esta relación. Por tanto y por cuanto, si usted entiende que algo le gusta o no le gusta del programa, ahí están esas formas de contacto para que nos las dejen saber en la certeza que serán tratadas precisamente como lo que son, provenientes de la parte más importante de esta relación. Agradecemos siempre los comentarios, las valoraciones que nos permiten conocer a través del WhatsApp, de ese número telefónico que es mi celular a disposición del gran soberano del público televidente, como también de los contenidos que colgamos en las redes sociales, específicamente en nuestra página de Facebook y en el YouTube. Usted puede ver todos los programas de Ruta de Actualidad Chasqueza a Ruta de Actualidad o teclea Duvernay, César Duvernay en el buscador de YouTube y ahí usted va a encontrar los programas que se han difundido en Ruta de Actualidad. También está el email duvernaycesar@yahoo.com. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Amigos míos, me siento muy satisfecho cuando en medio de muchas noticias que quizás uno, o sin quizás, uno no quisiera tener que reverberar, tener que comentar, tener que destacar en términos negativos, se encuentra con acciones aplaudibles, con gestiones adecuadas de un funcionariado que hace honor al compromiso que tiene, no solamente con el superior inmediato, que es el presidente Danilo Medina Sánchez, que usted puede estar o no de acuerdo con él, pero es un hombre de mucha laboriosidad y mucho pragmatismo, ¿no? Pero también con las personas que esperan un servicio porque pagan por el mismo a través de sus arbitrios, a través de sus impuestos. Y me refiero al arquitecto Alejandro Montaz. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo ha garantizado que los trabajos de reparación del alcantarillado sanitario de la Gustavo Mejía Ricard, donde había un gran problema, había un serio problema, van a concluir en la noche de hoy y que ya mañana, estamos hablando, ¿qué mañana? Hoy es miércoles, son las 12:09 de la noche, de la madrugada, por tanto estamos hablando de hoy, que ya hoy, a primera hora, la vía va a estar abierta para la circulación vehicular, garantizado por el propio director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, quien explicó que ya se colocaron todas las tuberías, que se han construido 12 registros y se encuentran en un proceso de canalización de las aguas residuales. Dijo específicamente que el proyecto quedará funcionando al igual que el servicio de agua potable del entorno y que va a beneficiar a 6 sectores y una población que ronda las 60.000 personas. Sostuvo que los trabajos realizados por la CAS en la Gustavo Mejía Ricard representan un beneficio para la calidad de vida y la salud de la población de esa parte del Distrito Nacional, mientras que Luis Salcedo, que es una de las personas que están ahí en la gráfica y que es el director de operaciones de la entidad, dijo que los trabajos ya estaban en fase de entrega, añadiendo que el nivel de agua ha bajado bastante, por lo que ya en la tarde de ayer estaban instalando los registros prefabricados para ser colocados y de esa forma también acelerar el trabajo. Algo importante, amigos y amigas televidentes, es que el tránsito no se ha interrumpido. No se ha interrumpido en ningún momento porque mediante los acuerdos interinstitucionales
tanto Obras Públicas, la Autoridad Metropolitana de Transporte, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo han logrado hacer la coordinación necesaria a los fines de que con, obviamente, limitaciones se están trabajando, pues no se interrumpiera de manera absoluta el tránsito por esa vía. Y créanme, amigos y amigas que nos acompañan, que hace unas noches yo pasé por ahí y en la noche me encontré con las brigadas y con parte del funcionariado de la casa, trabajando para garantizar el resultado. Eso es lo que se busca, ese es el compromiso, eso es exactamente lo que se le pide a los diferentes funcionarios que hagan para cumplir con el rol para los que fueron puestos en los lugares. Entonces, desde aquí, insisto, amigos y amigas televidentes, mi aplauso a la eficiencia de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, a su director, Alejandro Montaz, al equipo de técnicos que le acompañan en estas y otras labores, porque también tienen un muy buen manejo de relaciones públicas. Es decir, no ocultan información, oye, de ningún tipo. Hay veces que nos ha llegado una información y dice, mira, eso no va a estar listo. O esto nos lo acabamos de enterar ahora porque se rompió tal o cual cosa. Pero se mantiene ese tránsito de información que es importante, señores, porque no podemos perdernos. Los funcionarios trabajan para una población que a través de sus impuestos quiere un resultado. Y cuando a veces ese resultado no se da en el tiempo necesario o ocurren imprevistos, pues lo menos que debe hacer una institución cualquiera es informarlo de manera directa, transparente y ágil a la población. Y eso lo hace la casa. O sea que desde aquí, mi respeto al trabajo que se está haciendo en esa institución. Amigos míos, ustedes me han escuchado muchas veces y me van a seguir escuchando hasta que me convenzan con argumentos de que eso rinde un fruto. Y me refiero al Parlamento Centroamericano. Yo soy de los que creen, hasta que alguien me demuestre lo contrario, que estamos ante una entidad, o en este caso una estructura de muy buenas intenciones, pero que yo todavía no le termino de encontrar el sentido, sobre todo porque eso cuesta dinero. Sin embargo, yo tengo que reconocer que cuando una institución, una entidad, una estructura en la que yo todavía, repito, o sea, no me terminan de convencer y tienen muchos años intentando, presentándome argumentos, y yo decía, no, pero es que yo no entiendo, es que no me cuadra, nos cuesta mucho. Pero cuando un dominicano de la capacidad, de la estatura, de la decencia, de las condiciones de mi amigo Tony Raful, accesa a una posición de presidente del Parlacén, nosotros tenemos que felicitarlo. Tenemos que felicitarlo. Él logró la presidencia del Parlamento Centroamericano para el periodo 2017-2018. Un año dura esa presidencia, obteniendo el 56% de los votos. Él se impuso a la candidata que había sido presentada por el Partido de la Liberación Dominicana, la diputada Parlacén Marta Pérez Campuzano, y este legislador centroamericano por el Partido Revolucionario Moderno logró conquistar la mayoría de los votos, obteniendo su candidatura un sólido respaldo de los diputados de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de Guatemala y obviamente del país. Él se juramentará el sábado 28 de octubre en el marco de una ceremonia que se va a llevar a cabo en Panamá, y junto a Raful fueron elegidos otros integrantes de la Junta Directiva del organismo regional que tiene su sede en Guatemala. Tony Raful dijo que se compromete a garantizar con el esfuerzo y la colaboración de todos la institucionalidad democrática, los vínculos solidarios, el enfoque actualizado de las demandas y las necesidades de la región, así como el logro de las facultades vinculantes, las acciones comunes tendentes a fortalecer la paz y a enfrentar el problema migratorio con respuestas, o en este caso con propuestas viables y justas. Insisto, amigos y amigas televidentes, que al margen que todavía yo soy de los que mira con escepticismo al Parlacén, el que una persona de la categoría, de las condiciones de don Tony Raful esté
presidiendo el mismo, augura buen resultado, augura un buen manejo, porque Tony es así. Ojalá, y prometo invitarlo a Ruta de Actualidad para que nos siga explicando sobre las bondades en la relación costo-beneficio de esta estructura, que repito, le reconozco buena intención, pero que entiendo son gastos superfluos para países como los de nosotros. Ahora, al margen de eso, el que una persona de la categoría de mi amigo don Tony Raful, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero también diputado centroamericano, esté al frente de la institución, es algo que nosotros, como dominicanos, tenemos que aplaudir. Y le deseamos el mejor de los desempeños en sus funciones. Amigos míos, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, hace una aclaración interesante desde el punto de vista técnico jurídico. Él dice que el presidente Danilo Medina Sánchez depositó la declaración de impuestos y que no está obligado, según la ley, a presentar una certificación de pago del mismo porque la propia legislación, la 9216, lo exceptúa ya que es un empleado público único. Y es interesante esto que se está planteando, porque ustedes saben, amigos míos, que desafortunadamente y en virtud a un informe que se dio a conocer en el día de ayer, muchos funcionarios, pero peor aún, muchos legisladores, y ahí voy a entrar en un momento, no han cumplido con la declaración de pago de impuestos, tal cual como lo establece esta ley, la 92-16. Algo que desde el punto de vista institucional es inaceptable, porque las leyes están para cumplirlas. Ahora bien, esta aclaración que hace el consultor jurídico del Poder Ejecutivo es interesante y es importante para uno no apasionarse y sacar de ese grupo al presidente de la República, que es un empleado único, que tiene un solo empleo. Y entonces la entidad, que en este caso es el gobierno a través de la presidencia, que le paga su salario, les retiene los mismos, y eso es comprensible y también es válido. Ahora bien, los otros no. El que no ha hecho su declaración de pago de impuestos tiene que hacerla, porque usted y yo la hacemos. De todas maneras, nosotros tenemos unas cortas declaraciones del consultor jurídico, el doctor Flavio Darío Espinal, y me gustaría que nuestro señor director nos permita conocer sus declaraciones y luego volvemos a estudio para concluir con este comentario. Sí, mire, la información que yo tengo es que el presidente de la República, cuando hizo la declaración jurada de bienes, depositó la certificación que le hace la misma entidad que le pidió la presidencia de retención impositiva. Es decir, cuando usted trabaja para una institución del gobierno, esa es su única fuente de ingreso, la persona no tiene que hacer una declaración jurada de impuestos, porque solo tiene un ingreso y la institución que le paga le hace la retención. Él depositó, junto con su declaración jurada de bienes, ante la Cámara de Cuentas, depositó esa certificación. Esa es la información que yo he recibido de la presidencia y hay copia de ese depósito. Obviamente, si hay algún funcionario del gobierno en lo particular, pero si hubiera de otro poder del Estado, como señala la declaración de ese centro de investigación, pues deben cumplir con la ley. Definitivamente hay que cumplir con la ley, pero en el caso del presidente de la República, él cumplió con la ley, depositando la certificación de retención impositiva que le hace el Ministerio de la Presidencia, que es la entidad que hace el pago a su persona. ¿Cuándo lo hizo? ¿No? Cuando hizo la declaración jurada de bienes, que es cuando empezó su segundo periodo de gobierno. Depositó la certificación de la retención impositiva que le hace la institución del propio gobierno que le paga, como única fuente de ingreso que tiene. La aclaración es válida, ¿eh? La aclaración es válida y es importante porque tiene una categoría, la figura del principal vocero de la nación, que esté fuera del imperio de la ley en cuanto a la declaración de pago de impuestos. Ahora bien, todos los demás funcionarios
tienen que regularizar su situación, porque se predica con el ejemplo. Y pasar una tabla rasa y decir que hay una intención específica en todo, pues eso sería también injusto. Pero una vez ya se establece que existe esa debilidad, pues lo menos que hay que hacer es cumplir. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, a mí hay algo que me preocupa mucho, y es ver de forma reiterada cómo los legisladores no cumplen con una serie de disposiciones que están previstas en la ley. Señores, porque los legisladores, según mandato constitucional, tienen dentro de sus funciones, tienen 3, pero dentro de sus funciones, aparte de la de representar y fiscalizar, es la de elaborar las leyes. Entonces, cuando usted ve que la persona que tiene la responsabilidad de elaborar las leyes no la cumple, pues entonces estamos dando un paso retrógrado en aras de una ansiada institucionalidad que se nos hace muy difícil construir. Evidentemente que esto también muestra una falla en los controles, porque en el informe se establece que hay casos de declaraciones juradas de bienes que están sustentadas en fotocopias, cuando la ley establece que tienen que ser originales. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿dónde está la instancia de verificación y de auditoría de ese expediente o de esos expedientes, de esos legajos? ¿Usted me entiende? Entonces estamos ahí ante una debilidad en el seguimiento, ante una clara falencia en lo que es la auditoría y la comprobación, que tiene que salir un informe privado de una entidad académica a mostrar una serie de debilidades que es importante establecer. El presidente de la República como empleado único sale de esa situación, pero los otros no. Perdón, los otros no. Y cuando usted establece, por ejemplo, que hay decenas de funcionarios, entre los que se incluyen jueces de la Suprema Corte de Justicia, senadores, casi todos los diputados que depositaron su declaración jurada de patrimonio sin la debida fotocopia que certifique su pago anual de impuestos, tal cual como lo establece el decreto 9216, nosotros estamos ante una situación difícil. Y que tenga que ser el 5º boletín del Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel, del Programa para Estudios de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro de Estudios Juan 23, que lo muestre, pues entonces, amigos y amigas televidentes, estamos ante realidades que tenemos que afrontar, porque estamos ante un incumplimiento, porque cuando se cumple de manera inadecuada una ley, en este caso la 311-14, sobre la declaración jurada de patrimonio, y el decreto 92-16 que dicta su reglamento, si usted lo cumple mal, es como si usted no lo estuviese cumpliendo. Es más, no puedo decir que todos son así, pero también pudiera ser una manera de salir del paso y de burlar de alguna u otra manera la ley en la realidad comprobada de que existe debilidad para el seguimiento y la verificación de las mismas. Y eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo porque la institucionalidad no se fortalece, la búsqueda de la misma no se fortalece de esa manera. Entonces yo estoy haciendo el llamado tanto a los funcionarios para que cumplan con la ley, pero también, amigos y amigas televidentes, a los mecanismos de supervisión, de auditoría, de revisión, que tenemos graves falencias en esa dirección, independientemente a que se han hecho esfuerzos. Y usted tiene legislaciones, usted tiene una serie de controles, y es verdad que ahí están, pero todavía falta mucho, porque esto es una muestra de eso. Ojalá y que se le ponga caso a esta situación. Es lo que nosotros esperamos. Miren, amigos míos, el gobierno, precisamente a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha asegurado a la sociedad de diarios que se enmendará lo que se está haciendo mal. Palabras frente a la preocupación de la Sociedad Dominicana de Diarios por el distanciamiento que según ellos muestran los más altos funcionarios del gobierno para evitar ser cuestionados por los medios de comunicación. El consultor jurídico aseguró que si hay algo
lo que no se está manejando bien, pues ellos lo van a mejorar. Aunque dijo que su percepción cuando ve los espacios de televisión, cuando mira los diarios, es que los funcionarios están en esos espacios y que los mismos pues están haciendo sus interrogatorios, sus careos propios de los periodistas y que hay funcionariado, es lo que dice él. Pero ustedes saben, amigos y amigas que nos acompañan, que en el día de ayer la prensa nacional trajo el resultado de la reunión de la Sociedad Dominicana de Diarios, donde ellos manifiestan su preocupación porque altos funcionarios están rehuyendo los contactos con la prensa. Incluso también reprocharon el maltrato que según ellos han sufrido y que han dado seguimiento a algunos miembros de la prensa al momento de intentar abordar con preguntas a los funcionarios e incluso al presidente de la República. Esto forma parte de un documento público donde la Sociedad Dominicana de Diarios deplora que los funcionarios gubernamentales, particularmente los del más alto nivel, prefieran la elaboración y el envío de notas de prensa para tratar los temas de su competencia a cambio de no someterse al rigor de preguntas de los periodistas que están asignados a sus diferentes instituciones. Y miren, amigos y amigas que nos acompañan, cualquier cosa que vaya en beneficio del fortalecimiento de el flujo de información, de la necesaria exposición que tienen que tener los funcionarios ante el escrutinio de la prensa, como herramienta de la democracia y de su mejor funcionamiento, es importante y es apoyable. Si usted me pregunta a mí, yo me atrevo a decir que no son todos. Hay algunos funcionarios que no solamente se les ha ido el cargo y quizás más cosas a la cabeza. Es verdad, pero yo creo que no son todos. Sin embargo, cualquier cosa que se haga, que se afine en el sentido de que haya un mayor flujo de comunicación desde el punto de vista del emisor, que en este caso pues, pudiera ser el funcionario, al receptor, que es el gran público, a través del trabajo periodístico, siento que es importante hacerlo. Ahora bien, eso no significa que estemos ante un problema de fondo, porque se produce la información. Lo que pasa es que la Sociedad Dominicana de Diarios está inconforme porque esa comunicación, esa información llega a través de una sola vía, que es en este caso la nota de prensa. Y ellos quieren tener más contacto con los funcionarios. Repito, no me atrevo a generalizar. Hay algunos que sí, que se las privan en que son las últimas Coca-Colas del desierto, que no son incluso como el presidente de la República. Óigame bien, porque el presidente Danilo Medina Sánchez, aún entendiendo que hay momentos en que un mandatario, un funcionario, puede decir, no tengo comentarios, que es una respuesta, o en su momento le vamos a responder. Hay algunos, óigame, que se creen, a diferencia, repito, hasta del propio presidente de la República, que usted lo ve, que es accesible, que cuando va a su visita sorpresa, conversa con los periodistas, aunque sea para decirle que no tienen nada que decir. Pero hay otros funcionarios, óigame, que se creen con un poder y un aura y un esto y un lo otro y un yo mismo soy. Miren, que da pena y vergüenza. Y es la realidad. Ahora, yo no me atrevo a decir que son todos, pero hay algunos que sí. Entonces la comunicación se da porque usted tiene las notas de prensa, usted tiene una magnífica, óigame, magnífica estructura de tránsito de información a través de la Dirección de Comunicaciones que maneja Roberto Rodríguez Marchena. Eso es indiscutible. También hay algunos espacios donde los funcionarios se someten al escrutinio. Ahora, que se necesite más, que la Sociedad Dominicana de Diarios quiera más, bueno, es válido e incluso es beneficioso para la democracia. Siempre desde el punto de vista ordenado, porque, y no quizás me puede lucir mucho a mí porque yo soy periodista, pero tengo que reconocer que en muchas ocasiones los propios periodistas no cumplimos con ciertos protocolos para poder abordar a los funcionarios. Y eso tampoco está bien, porque en todos los lugares existen niveles de manejo para usted poder abordar, para usted poder hacer las preguntas y una serie de etcétera. De todas maneras, amigos y amigas televidentes, yo dudo mucho, aunque eso tiene que ser aclarado por el gobierno, que esto sea una estrategia definida. Siento
Es lo que me da la impresión que pudiera ser el caso específico de algunos funcionarios que por las razones que sean se manejan con un nivel de parquedad, con un nivel de distancia, que no son quizás tan accesibles a los periodistas, a obtemperar a las llamadas, a obtemperar a las participaciones, pero como estrategia, y ojalá, óigame, ojalá pudiera, no, porque es que a mí me gusta meterme a veces en líos, pero ojalá pudiera mi amigo Ramón Tejada Holguín, quien es el director de información, prensa y información, análisis estratégica de la presidencia y programación, ojalá pudiera, gracias director, estoy aquí, ojalá pudiera, si está viendo el programa, y por eso es que a veces yo me meto en unos líos, porque yo asumo que todo el país y el liderazgo tiene que estar viendo la ruta de actualidad, pero son 20 años en el aire. Lo único malo que tiene este programa soy yo, pero el programa como programa pues se ha ganado su espacio, ¿no? Entonces, si Ramón Tejada Holguín, quien es, repito, el director de la DIAPE, de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, uno de los estrategos del gobierno, nos pudiera dar una llamadita, a mí me interesaría tomar su opinión sobre si esto, primero la opinión de él frente a esta postura de la Sociedad Dominicana de Diarios, pero también si esto forma parte de una estrategia antiprensa que pudiera tener el gobierno, que yo no la veo, pero la Sociedad Dominicana de Diarios, como nuestro señor director nos mostró hace un momentito, pues está manifestando una opción. No sé si tenemos, ¿sí? ¿Nos está llamando? ¿Tú te das cuenta, Carlos, por qué que yo digo que esta es la ruta de actualidad? No, porque es así, no es por más nada. Tenemos en la línea telefónica, gracias director, por favor, es aquí que estoy. Tenemos en la línea telefónica a el licenciado Ramón Tejada Holguín. Ramón Tejada Holguín es sociólogo de profesión y ostenta la posición de director de precisamente la entidad de información, análisis y programación estratégica de la presidencia, un estratego del gobierno. Entonces, dándole la más cordial bienvenida y agradeciendo la sintonía que tiene con Ruta de Actualidad a esta hora de la madrugada, pues preguntarle su opinión frente a esta valoración que hace la Sociedad Dominicana de Diarios, reclamando más accesibilidad del funcionariado con la prensa dominicana. Le doy la más cordial bienvenida al director de la DIAPE a la Ruta de Actualidad. Buenas noches, César, y gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Mira, la verdad es que lo primero que hay que decir es que el gobierno, en su conjunto, y sobre todo el propio presidente de la República, ha mantenido una actitud frente a la prensa siempre muy abierta y cualquier tipo de información que se solicita y que se dan, pues se le ha brindado a la prensa. No hay ninguna cortapisa para la prensa de ningún tipo. Incluso si tú te pones a ver los programas de panel, de televisión, de radio, todos siempre tienen algún funcionario público que va a esos programas. O te pones a ver las diversas entrevistas que tienen en los propios medios de comunicación escritos, como el Grupo Corripio, que tiene el almuerzo con el Grupo Corripio, Diálogo Libre, el Diario Libre, el desayuno, tiene Listín Diario, etcétera. Cuando los funcionarios son requeridos, pues los funcionarios asisten a esos medios. Si se entiende que los funcionarios pues están o no están respondiendo en toda la medida cuando se les solicita, pues el gobierno podría pensarlo y quizá con datos en los próximos días pues podría dar una información al respecto. Pero en sentido general se le puede garantizar a la población, a la prensa y a todos que no hay ninguna actitud antiprensa, muy por el contrario. El gobierno tiende a informar y a interactuar con ellos. Pero además de eso, recuerda que además de la interactuación que se hace a través de los medios de comunicación, radio, televisión y prensa escrita, también la mayoría de estos funcionarios tienen redes sociales y a través de las redes sociales interactúan en una comunicación de doble vía con las personas que les responden en su Twitter, en su Facebook, etcétera.
Ramón, gracias de verdad por su participación, pero permítame en esta última pregunta y agradeciendo su gentileza, ¿existe el tema del manejo adecuado con la prensa en la agenda de preocupación, más que de preocupación, en la agenda de importancia del gobierno? Usted es estratego, usted maneja la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Tiene que trabajar con este tipo de cosas. Lo que es el manejo adecuado con la prensa forma parte de los puntos del gobierno a través de las acciones de la DIAPE. El gobierno tiene el interés porque comprende lo que es la importancia y labor de la prensa en términos de la democracia, de que haya una relación lo más estable e fluida frente a esto. Y por eso le dará respuesta en lo inmediato, lo más pronto posible, a esta inquietud de los medios de comunicación. En el sentido de que no hay absolutamente nada, absolutamente nada que del gobierno frente a la prensa, que no sea apertura, que no sea darle la información que se solicite en el movimiento, en el momento que se solicita. Gracias a ti y siempre a tu orden. Gracias de verdad, Ramón, por la gentileza de la sintonía y la participación y el carácter solícito y accesible que usted ha tenido con Ruta de Actualidad. En ese sentido no me puedo quejar. Son muy pocas las veces que me he aventurado a pedirle a una persona, una personalidad, que me llame si está viendo el programa y que no lo haga. O sea, y eso, pues, evidentemente es algo que debo agradecer. De todas maneras, amigos y amigas televidentes, yo entiendo que el gobierno en su momento tendrá que fijar una posición frente a esto. Pudiéramos estar ante un asunto más de forma que de fondo. Soy de los que creen que cualquier cosa que se haga para fortalecer ese tránsito de información, esa relación emisor-receptor en cuanto a una buena comunicación y sobre todo a que no sea desde el punto de vista lineal, que no sea la posición de un funcionario, sino que el mismo periódicamente, ojo, porque las agendas tienen sus características, pueda ir a los medios, interactuar con los mismos. Eso no solamente es importante para el gobierno, sino que fortalece la democracia porque evita muchas cosas que a veces se convierten en rumores. De todas maneras, eso es lo que se espera y en los próximos días siento que el gobierno debe dar una explicación con datos sobre esto que es una preocupación de la sociedad dominicana de diarios. Antes de ir a la pausa y agradeciendo el favor de la sintonía de una serie de personas que nos están dando reportes de la misma, como la doctora Esmeldis Rosario desde la ciudad de Nueva York, la doctora Doris Castro, pero en este caso es abogada, quien nos está reportando la sintonía desde el municipio Santo Domingo Este, también Marina del Rosario Fanite, quien nos reporta. Servio Pérez también nos da una muestra de su compañía, en este caso a través de la televisión, y también Tony Medina desde los Estados Unidos, desde Norteamérica, y usted que nos regala el oro de su atención. Debo referirme a esta portada del periódico El Nacional que muestra lo que ha sido una preocupación de un servidor a lo largo de todos estos días. A partir de hoy, digo, es hoy porque estamos a miércoles y hay una marcha que va a preparar el terreno para una huelga, otra huelga, por 48 horas del Colegio Médico Dominicano para reclamar a las autoridades el cumplimiento de los acuerdos firmados en agosto del 2016. La Federación Dominicana de Profesionales, Técnicos y Trabajadores de la Salud también se suman a esta convocatoria y el Colegio Médico Dominicano informó que la marcha se va a iniciar en el Hospital Salvador B. Gautier y que irá hasta la sede del Ministerio de Salud y que los médicos van a hacer un paro ya el miércoles, porque hoy es martes, harán un paro en los centros de salud del Servicio Nacional de Salud y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
yo lamento esto. Y más aún lamento la actitud del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien está intentando apagar el fuego con gasolina y queriendo sumarse a un diálogo de sordos, aún entendiendo, amigos y amigas televidentes, que en una sociedad, aún dentro de los criterios de igualdad que deben prevalecer, el sector salud está llamado a ser de esos grupos privilegiados, de esos grupos con consideraciones especiales, el sector salud, el sector magisterio, etcétera. Hay 2 o 3 que son fundamentales, pero sobre todo los médicos. ¿Por qué? Vamos a ser honestos, los médicos están en el llamado para darle respuesta a la salud de la población. Ahora, lo que pasa es que por más real que sea el reclamo, pierde legitimidad cuando eso usted te lo hace sobre la base del dolor de los pacientes, que están desamparados, en una muestra de inhumanidad, en una muestra de indolencia. Estamos hablando, amigos y amigas televidentes, que en menos de un mes ha habido 7 paros, lo que significa que cuando una persona pobre y enferma tiene que ir a un hospital a buscar una cita y se la ponen para uno de esos días, tiene que volver a agotar un proceso quizás de 15 o 20 días. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y es una actitud insensata y tosuda de una parte del Colegio Médico Dominicano, que se siente orondo al proclamar que con los paros el sistema de salud va a temblar, sin darse cuenta que los que van a temblar son esos pobres pacientes que van a tener que devolverse a sus lugares o no ir a los centros hospitalarios porque se van a encontrar con la huelga de los médicos. El fuego no se apaga con gasolina. No se apaga con gasolina. Y las autoridades, específicamente el director del Servicio Nacional de Salud, ha emplazado al Colegio Médico Dominicano para que en una mesa con los directores de medios como testigos les muestre dónde ha estado el incumplimiento. Pero lo que ha encontrado como respuesta es el paro. Y usted y yo sabemos, amigos y amigas televidentes, que lo que está moviendo a esa parte del sector del Colegio Médico Dominicano no es nada más y nada menos que saberse desplazados ya en las elecciones del próximo 8 de noviembre que va a celebrar el gremio. Porque hay una parte importantísima de los médicos que no quieren enfrentarlos, pero que no están de acuerdo con esta metodología de lucha basada en el paciente como carne de cañón, porque eso no se puede, eso es inhumano, eso va en contra del juramento hipocrático. Y eso lo sabe Waldo Ariel Suero. Realmente ese es el problema. Y un segundo problema que se convierte en el primero es que obviamente no quieren que les aumenten las 4 horas de servicio que ellos están rindiendo y obviamente mucho menos que se las auditen. Eso es lo que está pasando. Entonces esa acción guerrerista de este sector, donde a mí ahora mismo no me importa quién tiene o quién no tiene la razón, sino que son los pobres los que se están maltratando ante la indolencia y la crueldad, se pueda resolver. Pero es una pena que así se piense. Director, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y cuando retornemos, el empresario Eddie Santana Zorrilla, a quien le van a conocer medidas de coerción precisamente dentro de unas horas, se comunicó con el extinto Junior Ramírez 2 horas antes del crimen. Amigos míos, estos son elementos que se van orquestando y que muestran claramente que aquí estamos ante un cuadro perverso. Desde un lado, corrupción en todo el sentido de la palabra, corrupción hecha, documentada, extorsión, sobre la base de un macabro asesinato y con pruebas y elementos que uno se pregunta dónde estaban las autoridades encargadas de vigilar que no se dieran cosas como estas, que las empresas de Eddie Santana hayan recibido más de 494 millones de la onza en 5 años. Pero que sean empresas que no tienen ni siquiera registros en el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde estaban?
¿Dónde estaban las estructuras de vigilancia para evitar este tipo de cosas? Pausamos, director. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente en los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En la asesoría legal preventiva conocemos tu récord penal, civil o de familia, lo que te proporciona la oportunidad de subsanar una posible inelegibilidad. ¡Asesórate! Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país no tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país. Esperando por ti, tu país tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. En términos del sector energía, el apoyo no podía ser mayor. Estábamos conscientes en primer momento de que la solución de esta crisis que hoy nos agobia con el incremento del calor y la imperiosa necesidad de incrementar la generación en el país fue nuestro principal objetivo. Por eso, diversificar la matriz y ampliarla sigue siendo nuestros mayores retos, donde hemos puesto nuestros mayores esfuerzos. Se cerró el ciclo combinado de Los Minas, que también tenía 12 años pendiente. También avanza Punta Catalina en un 82%. Estamos licitando también los proyectos de largo plazo para proveer esa demanda creciente que tenemos de 125 megavatios por año. Paralelamente con eso, trabajamos también más de 300 proyectos de rehabilitación de redes, 26 microcentrales hidroeléctricas, lo cual da una señal clara de que no hay exclusión de sectores sociales. La culminación de estos proyectos tan anhelados, tan esperados, pueden cerrar un ciclo de espera que ya se va a más de un siglo. Queremos un sistema estable, confiable y sostenible económicamente. Sintonízanos a través de HIFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Volvamos al estudio principal de Teleradio América, desarrollando para ustedes la ruta de actualidad y agradeciendo el favor de su sintonía, amigos y amigas que nos acompañan. Miren, estas declaraciones del interrogatorio del empresario Eddie Santana Zorrilla, dando cuenta que se comunicó con el abogado y catedrático
malogrado Junior Ramírez Ferreira, 2 horas antes de que fuera raptado y posteriormente asesinado el 11 de octubre, nos muestra claramente que estamos ante un triste caso de asesinato, de extorsión y de corrupción. Un cuadro perverso donde muestra las bajezas humanas, las realidades que espantan a una población que poco a poco está perdiendo ya la capacidad del asombro. Las autoridades investigativas en cuanto a lo que es la instrucción y a la jurisdicción de juicio tienen mucho que investigar y tienen mucho que responder a esta población. O sea, oír ese interrogatorio, este señor se le va a conocer medidas de coerción que están pautadas para el día de hoy. No está siendo procesado por asesinato, sino por soborno, por corrupción, no como asesinato, pero se sabe que era un brazo económico de lo que allí se funcionaba. Manuel Rivas, de todas esas estructuras que estaban ahí por lo alto y por lo bajo, y que según su propia declaración aportó parte del dinero que se le estaba entregando, que había el acuerdo de entregarle al malogrado Junior Ramírez para que él retirara la querella que tenía puesta ante el Tribunal Superior Administrativo. Y los videos están ahí. Evidentemente que estamos ante personas que se conocían, ante personas que se estaban tratando, o sea, eso no se discute. ¿Por qué lo mataron? Bueno, ahí entonces entran las hipótesis de si no les gustó la presión que él empezó a hacer después de haber tenido un acuerdo, si alguien cogió el dinero y prefirió matarlo. Esas son las cosas que, entre otras, tiene que dilucidar y tiene que mostrar una investigación. Pero mientras tanto, amigos y amigas televidentes, lo que usted tiene es un cuadro perverso de un asesinato horrendo, absolutamente injustificable, al margen de que se comprueben ya en justicia los elementos de extorsión, que son cosas tristísimas, pero lo que hay es un caso de corrupción real, porque cuando usted como empresario se compromete a asumir sobornos de esa naturaleza, a esos niveles, señores, usted lo hace porque de ahí usted está sacando pingües beneficios. Y la propia Fiscalía lo establece. Las empresas de Eddie Santana recibieron más de 494 millones de la onza. Más de 498 millones de la onza. Señores, esto es corrupción administrativa. Desde noviembre del 2012 hasta septiembre del 2017, estas empresas, Tech Solution, Grupo Martis Dom, recibieron transferencias por pagos de servicios y contratos por unos 494.806.944 pesos con 89 centavos. Así lo dice la solicitud de medidas de coerción, que lo está procesando por asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, corrupción administrativa. ¿Usted me entiende? Y ahí está todo eso asentado en el expediente. No obstante a que esa compañía declaró pérdidas, Martis Dom, en el 2016 recibió 47 millones de la onza. Pero todo esto, amigos míos, y ustedes lo están leyendo, que en menos de 5 años estas empresas recibieron casi 500 millones de pesos, solo de la onza, porque él es suplidor de otras entidades del Estado. Pero estas no cuentan con un registro de personal en el Ministerio de Trabajo, ninguna documentación en los archivos. Entonces no, ahí hay macos. Representada esa empresa por Rosario Hernández, que es sobrina de Eddie Santana y es recepcionista de la onza. Sí, así mismo, Carlos, pero yo te estoy hablando. El camarógrafo mío se sorprende. Pero es que es un lío del diablo, es que es una... Entonces eso hay que resolverlo. Y yo me pregunto entonces, ¿qué es lo que decía al inicio del programa? ¿Dónde están las estructuras de vigilancia? ¿Dónde está la auditoría? Porque nosotros tenemos los instrumentales, tenemos la ley de contrataciones públicas, tenemos una serie de acciones y más que acciones,
de disposiciones que tiene la Contraloría, precisamente para evitar este tipo de cosas, pero ¿dónde estaban? ¿Usted me entiende? ¿Dónde está el nivel de vigilancia? ¿Dónde está ese asuntos internos que tiene que funcionar en una estructura gubernamental? Hay debilidades. Hay debilidades y el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez está en la obligatoriedad de llevar esto hasta las últimas consecuencias, de establecer las sanciones correspondientes, pero por encima de cualquier cosa, de evitar que este tipo de cosas se sigan dando. ¿Por qué? Hay que esperar que maten a otra gente, hay que esperar que haya un caso feísimo de asesinato, extorsión y corrupción para que se sepan qué cosas están sucediendo en otros lugares. No, no, así no se puede. Así definitivamente no se puede. Y por eso, amigos y amigas televidentes, es que la justicia tiene el gran reto de decirle al país todo lo que pasó. Aunque se caiga la mitad de los santos de los altares, quizás eso es lo que se necesita el altar. Porque de verdad este tipo de cosas botan pus por donde quiera que usted lo toque. El tiempo volvió a hacerme lo mismo, me lo hace todos los días. Todos los días me hace el tiempo la misma cosa, todos los días. Solo que antes de despedirnos, quiero respaldar esta postura de este joven dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Homero González, quien dice con indignación ciudadana que más de 300 millones de pesos en 4 años ha dejado de percibir el fisco por las exoneraciones a los legisladores, y él deplora que los congresistas disfruten de esa facilidad ya no justificada debido al alto número de facilidades y concesiones que tienen acceso, porque evidentemente que los legisladores son una clase privilegiada en nuestro país. Y él hace esa advertencia, esa denuncia, pero por encima de cualquier cosa, ese gesto de indignación colectiva, cuando dice que se está atravesando por una crisis en varios sectores, los legisladores miran hacia otro lado y disfrutan de un paquete de beneficios que deberían ser distribuidos entre quienes los eligen y producen riqueza. Él llama a que se dé una muestra de austeridad. Esa vaina no se va a dar. Eso no se va a dar, Homero, porque entre bomberos no se pisan las mangueras y entre gitanos no se leen las cartas. Y es una pena que usted tenga un legislador que representa a una comunidad pobre de quién sabe qué lugar recóndito, que le den una exoneración abierta y él traiga un Lamborghini o un Ferrari, que me gusta muchísimo, por cierto, para vendérselo a quién. ¿Quién puede comprar un Ferrari? ¿Quién puede comprar un Lamborghini? Déjelo ahí, tranquilito, déjelo ahí. Entonces así no, pero esas son las cosas. Termino con esta gran pena, con esta rabia que me da lo reiterado de esta situación maldita de los feminicidios. Murió Esmeralda Esteves Morales Yaniris, de 24 años, quien había sido herida por un disparo en la cabeza por su ex concubino, Daniel Alfonso Peralta. Ella estaba recluida en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital José María Cabral y Mar. Falleció ayer, mientras que Alfonso Peralta todavía no ha sido atrapado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este drama perverso, bochornoso de los feminicidios? ¿Hasta cuándo el país no se va a dar cuenta de que estamos ante una situación de extrema emergencia? Que no estamos haciendo conciencia de que ya esto dejó hace mucho de ser el problema para convertirse en uno peor, que involucra la posesión indiscriminada de armas de fuego y sobre todo de una mentalidad masculina absolutamente contaminada, en términos porcentuales me refiero, y unas autoridades que hacen su mejor esfuerzo, pero a todas luces es insuficiente. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos vamos a reencontrar mañana para perpetuar este encuentro que hacemos desde hace casi 20 años, involucrándonos en los temas del presente y permitiendo que los invitados e invitadas se expresen de una forma libre y espontánea. Si van a dormir, que tengan felices sueños, y si no, sigan con Teleradio América, que se muestra oxigenante para cada uno de ustedes.